Pues, a ver si no les toca ver esta escena. Resulta que llega Ave y Karen al Vips y se le ocurre ir a comer al Vips el 14 de febrero. Pues que pues, ¿no? Y entonces está todo lleno, está todo saturado. Y Karen se le ocurre y dice, espérame, mami, espérame. Y agarra su celular, se pone casi en donde están muchas mesas y se para en medio celular. Amiga, vente de volada, aquí estoy en el Vips. Y aquí está tu marido con otra. Pero vente de volada, yo aquí te espero. ¿No? 4 mesas, se paran de volada, piden la cuenta, esa señorita pide la cuenta, 2 ni siquiera piden la cuenta, salen de volada. Asunto resuelto, se desocuparon 6 meses de volada. Bueno, elige mamá, ¿no? Así que, pues si andan por ahí el 14 de febrero, que vean a Karen y a Regina, Hagan eso. no les hagan caso. Hagan eso. Digo, hablando de culpas, ¿no? Una mente de culpas. Déjenme hablar de este tema, pero recuerden nuestro lema de cada domingo. Yo soy, yo tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Déjenme seguir con temas que tienen que ver con sanidad emocional. Hay la sanidad física, que depende mucho de la sanidad emocional. Hoy por hoy, la sanidad física está muy de la mano con la sanidad emocional. De hecho, la enfermedad emocional en las emociones tiene como resultado muchas enfermedades, ¿no? Entonces, saber trabajar las crisis internas es hoy fundamental. Un pasaje de arranque 2, que quiero que después revisemos. En Marcos está Jesús por ahí con sus discípulos y dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Fariseos y escribas. ¿Quiénes? Los fariseos, los principales líderes religiosos. Los escribas eran aquellas personas que se encargaban de pasar un rollo de las escrituras. Eran como los copiabiblias, pues, pero eran a mano, ¿no? Una profesión muy bien pagada y de mucha honra, ¿no? Porque son los que transcribían los rollos, las partes de la escritura de aquel entonces. Ellos vienen a Jerusalén y vieron a algunos de los discípulos de Jesús que estaban comiendo pan sin haberse lavado las manos. ¡Qué tremenda blasfemia! Y los condenaban, dice, ¿no? Y le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿No? Y los condenaban. Después voy a remitirme a por qué saco esto. En otro pasaje, Génesis 9:20, Noé comienza ya los 40 días de diluvio, ya se acabó, ya se establecieron de nuevo, empiezan a cultivar. Noé cultiva un viñedo, surgen las primeras uvas y Noé pues pone a fermentar las uvas y pues crea su propio vino, ¿no? Y se echa su guarapeta. En una de esas tantas, Noé se puso hasta los codos, no hasta las manitas. Y se comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día Noé bebió vino y se embriagó. Se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. Tan embriago se puso, estaba la borrachera, que hasta desnudo quedó. Cuando Cam, uno de sus hijos, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus 2 hermanos. ¿No? Mi papá está bien embriago, ¿no? Está desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera, ¿qué hicieron sus 2 hermanos? Sem y Jafet fueron y así como volteando, agarraron la cobija y no vieron a su papá desnudo y lo cubrieron con una manta, se lo llevaron a la casa. Le platican a su papá, pues, oye papá, te pusiste una borrachera de órdago. Sí, cuéntenme. Pues Cam vino y nos
dijo que estabas ahí todo desnudo. Y entonces, cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo: maldito seas, Canaán, serás el esclavo más bajo de tus 2 hermanos. Hay pasajes en la Biblia que están ahí y que nos dan a entender la naturaleza humana, la conducta humana, no tan, a veces tan encomiable. Demasiados sacerdotes, demasiados pastores quieren mostrarnos unas facetas de los personajes bíblicos como si fueran dioses, semidioses, ¿no? Como si fueran unos hombres como... que no hacen nada malo, que son tan sabios, y nos plantea, por ejemplo, cuando hablábamos de Job y decíamos que se aventaban sus hijos sus fiestirris, ¿no? De 3 días, de varios días, ¿no? Algunos líderes cristianos se dan a decir que se hacían sus cultos en el hogar, ¿no? ¿Cuáles cultos? O sea, si hubo una reunión bíblica, ¿por qué Job tendría que, después de que acabara la fiestirri, santificarlos y pedir perdón por sus pecados, por si hubieran cometido pecados? ¿No? Ustedes agarraban sus buenas guarapetas, sus buenas orgifiestas, invitaban a sus hermanas. Que Noé fuera un hombre muy íntegro no lo significaba que sus hijos en automático lo fueran. Pero de pronto muchos líderes cristianos o religiosos nos quieren hacer ver esta parte de la naturaleza humana de los héroes bíblicos como intachables, ¿no? Pero Dios nos permite ver esta parte humana y entonces aprender de lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Ahorita retomo este pasaje. Arrancó entonces en mi introducción. Hoy la inteligencia emocional es uno de los entrenamientos más preciados. La gente que no tiene un entrenamiento emocional en su inteligencia va a pagar. Sí, así es. Pero déjame. Ya quiere participar. Que Pues no, abuelo, así. Todavía esto es demasiado cortito como para, a no ser que hablemos en lenguas bebecicales, no entenderíamos. Entonces, mucho más necesario aún que el entrenamiento para mantener un cuerpo sano. Entonces, gente que invierte en el gym y en tener un cuerpo sano, pero de la mano, si no una persona no invierte en sanear su inteligencia, su inteligencia emocional, podemos tener a una mujer con un buen cuerpo, pero bien neurótica, y viceversa también en un hombre, ¿no? Y nos esforzamos por ser buenos profesionistas, y gente puede ser muy buena profesionista, pero derrochar su dinero de maneras más absurdas, ¿no? Me hizo recordar el caso de un hombre que gana todo el dinero que quiere, trabajar en Hacienda, trae unas bronconones dice, me ha costado con 800 mujeres, ya fue a Cuba, ya fue a Venezuela, se va a Colombia, se gasta sus 200,000 pesos en una semana por ir a buscar a las mujeres más voluptuosas de Colombia. De regreso viene en el avión y dice, me eché 200,000 pesos. O sea, ¿no? Pero esa debilidad en sus emociones, esas crisis no resueltas, aun cuando tenga el dinero y el dinero le sobre, tienen vidas miserables. Entonces, el que hoy no sabe establecer límites sanos, el que hoy no sabe sacudirse o limitar el impacto de la gente tóxica, y todos tenemos gente tóxica a nuestro alrededor, el que hoy no sabe juntarse con gente que le añada valor, ¿sí? Porque hemos hablado, hay gente que son garrapatas a nuestro alrededor, nos chupan y nos chupan y nos chupan, no solo finanzas, nos chupan nuestro ánimo, ¿no? Estar con ellos 15, 20 minutos nos quedamos todos neuróticos, así,
seco. Híjole, ¿qué carajo estuve haciendo aquí? Estas personas que no saben juntarse con gente que les añada valor, equilibrar, poner límites sanos, sacudirse a la gente tóxica, simplemente están condenados a una vida emocional miserable, tal vez con riquezas y comodidades, pero con vidas miserables, como el caso del que hablaba. Este hombre, de verdad, gana, trabaja en Hacienda, gana de verdad, o sea, tiene para irse a gastar 200,000 pesos en un viajecito a Colombia. Dinero no es su problema, pero existencias vacías. Voy a hablar de la culpa como el mayor gigante a vencer por la inteligencia emocional. Cuando desarrollamos emoción e inteligencia emocional, uno de los gigantes más fuertes para vencer es la culpa. O sea, toda vez que trabajo en mi inteligencia emocional, uno de los gigantes que voy a vencer. Yo recuerdo cuando empecé a entrenar artes marciales allá de la prepa, pues uno de mis principales razones era para vencer al piojo, recordarán, ¿no? El piojo y el otro era el chago, ¿no? ¿Sí se acuerdan? El chago y luego el piojo, ¿no? O sea, eran pues... O sea, iba corriendo de Casasano hasta Calderón y regreso por la vía y entrenar, porque eran mis dos gigantes que yo en algún momento tenía que enfrentar, era el chago y otro el piojo, ¿no? Recordará que fue en los campos allá con Cañaverales, que allá venimos de trabajar la parcela y hay unos, en el paso está el famoso piojo, ahí trabajando, fumigando, y me ve y me chifla, y dije, ya estuvo. Es el surco, le digo, vente, canijo, y se viene, no dejas un fumigar, se viene, ¿no? Y pues nos transamos ahí, bueno, pues nos dimos ahí nuestros abrazos y el 14 de febrero, no, la verdad es que nos dimos ahí nuestro agarrón, para eso yo me había preparado, ¿no? Y fue relativamente algo sencillo ponerlo en su lugar. No voy a darles detalles técnicos de las patadas voladoras, todo eso, no, eso no. Pero era uno de mis gigantes que tenía yo que enfrentar. Entonces, cuando trabajas en tu inteligencia emocional, y muy poca gente lo hace, uno de los gigantes más fuertes que habrá que enfrentar es la culpa. Los expertos en salud mental y física llaman a la culpa el asesino número 1. ¿Por qué? Sobrepasa el cáncer, los problemas cardíacos, los accidentes, las adicciones y muchas enfermedades somáticas hoy en día, es decir, las enfermedades somáticas. ¿Por qué? Porque la culpa contribuye a que aparezcan estas cosas. Las adicciones, las taquicardias, infartos. Buscando información sobre esto me encontré esta frase: de 90 enfermedades, 50 son producidas por la culpa y las otras 40 por la ignorancia de cómo saber manejar. La gran mayoría de la gente no sabe manejar la culpa. Hemos hablado, hay dos tipos de culpa, la culpa real y la culpa neurótica o falsa. Pero como no se tiene entrenamiento en inteligencia emocional, la gente no sabe distinguir cuál es la culpa neurótica o falsa y cuál es la culpa real. Solamente siente culpa y la culpa se los traga. Así que la culpa es uno de los sentimientos más negativos que el ser humano puede estar experimentando. Al mismo tiempo, es una de las maneras más eficaces de manipular, de ser manipulado o de manipular gente. Llenar de culpa a alguien es es fundamental si uno quiere manipular. Luego somos manipulados porque ya nos llenaron de culpa. La culpa es la diferencia entre lo que hice y lo que debería haber hecho. Y ahorita vamos a meternos un poquito más en eso. Lo que hice y lo que debía haber hecho. Obviamente, alguien se encarga de decirme, es que tú debiste, es que no debiste, es que tuviste, es que si hubieras, no hubieras.
La culpa es la diferencia entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Pues no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo. ¿Pero por qué tienes que hacerlo? Pues es que mi pastor me lo pidió, mi madre me lo pidió, mi profesor loco me lo pidió. En una definición clínica de culpa, muy fácil de entender, es el sentimiento displacentero que acompaña a la violación, real o imaginaria. Es decir, que sienta culpa no significa que sea una culpa real, es una culpa imaginaria. Y esa culpa, esa transgresión tiene que ver con una perspectiva personal mía desde los códigos de mi familia, mi escuela o mi iglesia, lo social. Efectos en nuestra conducta que debieran, es como cuando empieza a prenderse el foquito rojo en el coche y debiéramos poner atención, pero la gente no pone atención. En la conducta, la culpa nos estanca a una determinada época. Ese día que yo no debía haber hecho tal o cual cosa, pero lo hice. Hace 5 años, 10 años, 15 años. Les dije que llegué a atender un joven. Denme cuenta, de los 8, él tenía 10 años y su primita 8 años. Desde 2 años estuvimos teniendo, así lo dijo, escarceos y relaciones sexuales. Un niño de 10 con una niña de 8 años, 2 años y nadie se dio cuenta. De hecho, nadie sabía de eso. Eso, ahora tiene 20 años y ¿cómo le carcome esta situación? ¿No? Y él piensa que traumó a su primita, que quizás la embarazó, que le echó a perder la vida. ¿Y cómo le carcome? Y por supuesto, pues una de las consecuencias pues, es una psoriasis tremenda. Aunque pasó hace 12 años, pero él lo tiene aquí tan fresco. Otro hace que lastimemos a otros. Porque cuando la culpa es como una papa caliente, cuando la culpa es tan fuerte y es tanta, mejor la reparto. Entonces una madre neurótica, por ejemplo, puede culpar a sus hijos por sus dolores, ¿no? Y echarle la culpa a ellos. Es que ustedes no vieran. Entonces, por ejemplo, y a veces hasta en el grado superlativo de es que desde que naciste, es que porque naciste tú ahora tengo que, ¿no? Cuando la culpa es tanta, la repartimos. El problema es cuando los que están a nuestro lado pues, no saben cómo capotear y pues, cargan con las culpas que son nuestras. O cargamos con las culpas que son de mamá, de papá, del tío, de qué sea. Un efecto muy obvio es gastar dinero que no se necesita. Y lo sabemos, ¿verdad? Como hemos hablado que los hijos adolescentes o jovencitos o niños tienen un celular mucho más caro o más bueno, un celular inteligente, mejor que el de la mamá o del papá. No inventes el celular que le dura para medio año menos. ¿No? Yo tengo un celular así, el más actual, porque, ay papi, ahora que cumpleaños, me compras mi celular, el iPhone, no sé, ya vamos en 7, en el 8, ¿cuántos? 10, ¿no? Estamos, ¿no? Y dices, ¿cómo puede traer tu hijo un celular tan caro? ¿No? Monumentos a la culpa, ¿no? O hemos hablado de los panteones, ¿no? Tremendos mausoleos, ¿no? Los ataúdes tan caros, ¿no? No fuiste a ver a tu papá cuando estaba, ni lo trataste bien, ni tu mamá, ¿verdad? Pero ahora que murió, yo pago el ataúd, pero, ¿verdad? Que 50,000, yo lo pago. Jefe, ya te moriste, pero ahí está tu ataúd. El más caro que encontré. Innecesario.
pero la culpa hace gastar más. Nos hace ser compulsivos de la limpieza externa, porque cuando nos sentimos sucios por dentro, vamos a buscar compensar esa suciedad interna con limpieza externa. Y la gente se llega a ser obsesiva por la limpieza externa, por su propio cuerpo tan pulcro y por su casa, ¿no? Todo el tiempo quiere tenerla súper limpia, porque así te culpa. Y no hay nada de malo en tener la casa limpia, pero en grado superlativo las cosas. Dices, aquí hay un problema de culpa. Nos impide disfrutar la vida. Ay, ¿cómo puedo ser yo feliz si mi mamá y mi tía están solas, no se volvieron a casar? Y entonces no me permito ser feliz y saboteo la relación de pareja, y entonces ya acompaño el dolor de mi mamá y de mi tía. Nos hace pichicatos con nosotros mismos. ¿Cómo me voy a comprar unos zapatos nuevos? ¿Cómo me voy a comprar un perfume nuevo si mi hermana no tiene trabajo? ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? O, ¿cómo me voy a meter a comer en este restaurante tan caro si mis hermanos ni siquiera tienen que comer en casa? No. Recordando que toda culpa, una vez que hay un juicio, necesariamente viene un castigo. Siempre que el veredicto es, soy culpable, el castigo es un pensamiento obsesivo. Tengo que ser castigado, tienen que castigarme, tengo que sentir castigado. Toda vez que aceptamos ese veredicto de culpabilidad, ya nos fregamos la vida. O esperamos que nuestros meteculpas, y ahorita me voy a meter en eso, o esperamos que nuestros meteculpas dicten nuestro castigo, o nosotros mismos nos vamos a autoinfligir determinado castigo. Algunos ejemplos de autocastigos infringidos. Gente que todo el tiempo anda cortada, con lesiones, con heridas, famoso cutting, siempre anda con moretones, todo el tiempo anda su cuerpo lastimado. Impotencia sexual, enfermedades en los órganos sexuales, empiezan a aparecer enfermedades en los genitales, de todo. Insomnio, no duerme por estar pensando. Padecimientos del ano, todo tipo de hemorroides y todo tipo de hemorranas y sobre todo del ano. ¿Por qué? Porque rápido recordando que en el proceso digestivo sano comes, digieres y desechas. El proceso, sí. Pero como nuestro cuerpo es símil de nuestras emociones, un cuerpo enfermo en el sistema digestivo come, tiene problemas para digerir y retiene. Y allá anda 3 días sin hacer el baño, ¿no? El plano emocional es similar, no acaba de resolver un problema y no acaba por perdonar y no acaba por liberar esa emoción, entonces la trae. Negocios y relaciones sentimentales, amorosas, en continuo fracaso. Como decíamos hace rato, ¿cómo yo voy a ser feliz si mi mamá y mi tía están solas y no tienen pareja? Etcétera es de lo más... Etcétera. Es lo más grave de todos, etcétera. Bueno, la culpa nos dice que tenemos que sufrir. A veces tengo ganas de poner una charla que diga pare de sufrir, ¿verdad? La culpa nos dice que tenemos que sufrir. Gente con culpa siempre está buscando la parte displacentera de la vida. No sabe disfrutar de la vida. Y por ejemplo, aunque tenga dinero y pueda
escoger en un lugar donde comer bien. Va a buscar comer en lugares baratos. Va a buscar comprarse ropa barata. Puede vestir mejor, pero va a buscar comprarse ropa barata. Pudiendo hospedarse en un buen lugar, va a buscar hospedarse en los lugares más austeros. Teniendo aire acondicionado en el coche, va a ir sudando por no usar el mendigo aire acondicionado. Toda la familia sufriendo ahí. Pudiendo usar. Digo, no vas a poner echar el aire acondicionado en la tarde, en la noche, ¿no? Pero de pronto son las 2, 3 de la tarde, dejas el coche estacionado por todo ese Guatanejo, y tu coche tiene aire acondicionado, pero no lo usa. En el fondo hay parte de no lo merezco, ahorita vamos a ver eso. Bien. Una persona, aquí me equivoqué con la redacción. Una persona sin culpas neuróticas tiene sus dos brazos emocionales sanos. Sus dos brazos emocionales, uno es la dignidad, es me lo merezco, y el otro es la eficacia, y yo puedo. Entonces, alguien con inteligencia emocional ya ha trabajado sus dos brazos. Uno es el de la dignidad y otro es de la eficacia. Si están sanos, el de la dignidad dice, y yo me lo merezco. Y el de la eficacia dice, yo puedo. Entonces disfruta la vida porque me lo merezco. Me compro esa ropa porque lo trabajé y me lo merezco. Puedo comprar un mejor coche, puedo usar el aire acondicionado porque me lo merezco. Puedo comprar un perfume original porque me lo merezco. Me lo merezco. El de la eficacia es, yo puedo. Lo voy a hacer. Yo puedo. A lo mejor me equivoque, falle, pero lo voy a hacer. Yo puedo. ¿Sí? Le entra. Sale, yo puedo. ¿Sí? Pero es que es de más. Yo puedo. A ver cómo le hago, pero yo puedo. La culpa genera indignidad y resta eficacia en todo lo que hacemos. Gente con mucha culpa ya no es eficaz. Deja mucho que desear en las cosas que hace. Se le olvidan las cosas, hace las cosas de malas, genera conflictos en el lugar donde está. La gente con culpa neurótica y su brazo de dignidad lastimado dice, no me lo merezco, es demasiado para mí. Y entonces no va a comer, va a preferir, no va a comer en buenos lugares, pudiendo hacerlo, no va a aceptar cosas buenas, porque no se lo merece. No va, vamos a salir, no, es que no. Si su brazo de eficacia también está lastimado, dicen, yo no puedo. Mírame, estoy vieja, viejo, gordo, no tengo estudios, no soy atractivo y no lo voy a lograr. Ahora, esta manera de pensar, donde nuestros brazos emocionales prácticamente están lisiados, no es gratuita. Vino de meteculpas, de algún meteculpas. Y vamos a ver quiénes son nuestros meteculpas. Son gente a quien decidimos creerles ciegamente. Un meteculpas es alguien a quien no nos atrevemos a cuestionar. Gente a quien empoderamos y no nos atrevemos a destronar. ¿Cómo se va a equivocar? Por supuesto, vamos a ver los personajes. ¿Quiénes son meteculpa entonces? Es una persona a quien yo le di más poder y credibilidad del que le corresponde. Ese alguien, pues, pertenece a mi familia, puede ser mi papá, mi mamá. Vemos que ahorita vamos a regresar con Noé.
Puede ser algún tío, puede ser algún hermano, puede ser el esposo, la esposa, o puede ser el hijo. El hijo insatisfecho continuamente, que dijimos que se ha llegado a extremos de, pues ¿para qué me trajiste? ¿Para qué me pariste si no me ibas a dar todo lo que yo te pido, ¿no? Entonces... Hay muchos hijos que hacen eso. Ay, no me digas. No. Perdón, Son rumores. lo tiene y el asunto es que no lo cuestionamos. Ellos tienen un poder, por lo que sea, afectivo, el poder es afectivo, es emocional, es financiero, es eclesiástico. ¿Sí? El problema es que no cuestionamos, nos atrevemos a cuestionar. En la escuela los profesores, como si los profesores lo supieran todo, ¿no? En la iglesia, los pastores, los sacerdotes y los hermanos de la congregación. Los viejanos hermanos de la congregación dicen sabérselas de todas. Los que van a la escuela Seríamos los profesores de los líderes de las células o que dan los cursos de discipulado, etc. Ellos pertenecen a alguna de las 3 instituciones más generadoras de neurosis. Hemos hablado que las 3 instituciones más generadoras de neurosis o de gente neurótica es mi familia, mi escuela y mi iglesia, a donde yo voy. Naces en una familia muy religiosa, vas a una escuela como tipo La Paz o la Teresa Martín, ¿ah? Y luego te metes a una congregación del mismo corte, ya te fregaste. Y vamos a revisar el pasaje de inicio. Marcos 7.1 dice que se juntaron, el evangelista Marcos narra esta parte, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Ya dijimos quiénes son los fariseos y los escribas. Son gente en ese entonces de más alta alcurnia, muy respetados, los que dictaban la última palabra. Y ellos ven, y hay unas costumbres religiosas donde los discípulos, ¿cómo se atreven a comer pan si no se han lavado las manos? De una manera que se lavaban hasta los codos, ¿no? Y muy ceremonial y toda la cosa. ¿Y qué hicieron ellos? Los condenaron, ¿no? Y yo me imagino que, traten de imaginar la escena a los fariseos y a los escribas diciéndole a Jesús, ¿por qué no se lavan las manos? No, que muy santos. Imaginen a un Pedro o un Juan, que son los de menos alto rango educativo, diciendo, ups, así como escondiéndose detrás de Jesús, ¿no? Ya la regamos, ¿no? Estaban reunidos ahí y en el hambre, y véngase para acá, ¿no? Y los ven los escribas, ¿no? ¿Cómo, no? Hay que traer el librillo y hacer una oración y lavarse las manos hasta los codos, y hacer todo un ritual, ¿no? Y no lo hicieron. ¿A qué institución pertenecen los escribas y los fariseos? De las 3, a la iglesia. Dijimos las 3 instituciones más formadoras de gente neurótica. ¿De qué culpaban a los discípulos de Jesús? De no lavarse las manos. De no hacer un acto religioso, el acostumbrado. Entonces, a mayor religiosidad, mayor rigidez. A mayor religiosidad, más el pensamiento dicotómico. ¿Qué es el pensamiento dicotómico? O es bueno o es malo, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. O eres frío o eres caliente. Y de pronto se toman pasajes de la Biblia que se sacan del contexto. Entonces, cuanto más religiosos, más rígidos y más expertos en llenarte de culpas. Porque cuanto más te llenan de culpa, más te van a poder manipular.
Ellos tienen un código de santidad y de conducta, y si no haces conforme a ese código, no te la acabas. Te van a culpar y te van a condenar, que fue lo que hicieron con los discípulos de Jesús. En cada lugar, en cada iglesia, en cada zona religiosa, eclesiástica, rigen unas políticas, rigen unas dinámicas, rigen unas costumbres que hay que cumplir. Por ejemplo, hemos hablado, en algunas iglesias pasas y si no te caes, pues es que no estás, o sea, cuando oran por ti, si tú no te caes, pues es que estás bien carnal. Y si no te estremeces y te mueves y gritas, no, pues no andas para nada en el espíritu, ¿no? Entonces, todos tienen de alguna manera unas costumbres, unos ritos que si no los cumples te van a llenar de condenación. Vamos con otro entonces. Noé, dijimos, comienza a cultivar la tierra, planta una viña, sale la primera cosecha de uvas, las fermenta, ya estuvo, un día se emborracha, se queda tirado, desnudo, en medio de la tienda de campaña. Cuando Cam, dijimos hace rato, vio a su padre desnudo, sale a contárselo a sus dos hermanos se lo cuentan a Noé, y Noé, muy molesto, maldice a su hijo, lo condena, lo culpa, lo condena, y le da la condena: serás el esclavo más bajo de tus dos hermanos. Y yo pregunto, primero, ¿a qué institución pertenece Noé? A la familia. Y la otra es, un hombre borracho, crudo, tiene la autoridad moral, después de una mega borrachera, para juzgar y condenar a su hijo. Pues ya está en su cabal juicio. ¿No? Pero se la cree. Pero por ser el padre. Sí. Mayor problema lo tienen, pobrecitos, los hijos de los que son, en la Iglesia Católica no es asunto, pero los hijos de los pastores, porque además es lo que dice su papá, y su papá es el representante de Dios. Tiene un doble fuerza moral y religiosa, ¿no? Y la mayoría de los hijos de pastor, por eso dicen dicho, hijos de pastor lo peor, ¿no? De pronto, ¿no? Que es demasiada carga de culpa que infringen los pastores, que son papás, a sus hijos, ¿no? ¿Cómo te atreves? ¿Y qué va a decir la iglesia de mí? Y pobres hijos, ahí andan en rebeldía a veces muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar a los meteculpas? Voy a mencionar aquí 6 principios, pero aunque estos principios van a dar luz a algunas personas, el hecho es que es un trabajo titánico sacudirse a los meteculpas. Enfrentar a los meteculpas requiere entrenamiento, dije al inicio, del entrenamiento emocional. Y el grado en que cada persona pueda enfrentar a sus meteculpas depende mucho de su madurez emocional y de su entrenamiento que ya fue teniendo. ¿Y de cuántas terapias ya ha ido? Es cierto. Primero, ¿cómo enfrentamos a nuestros meteculpas? Primero, ten la valentía para cuestionar lo que te dicen. ¿Qué significa eso? Que nuestros padres, nuestros maestros y nuestros líderes religiosos no son infalibles. Es decir, ¿qué significa que son falibles? Que son potenciales de fallo. No son Dios y no tienen la verdad al 100%. Cuando éramos niños, pues está bien, o sea, nos tragábamos todo, ¿no? Por eso Pablo en Corintios dice que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, se espera que yo deje de atrás lo de niño.
Sí, a lo mejor cuando niño creíamos ciegamente lo que decía mi maestro, lo que decía, ciegamente lo que decía mi papá, ciegamente lo que decía el pastor. Creía y obedecía. Creía y obedecía. Pero, dice Pablo, cuando ya soy adulto, debería dejar atrás eso. Entonces, ten la valentía de cuestionar lo que te dice. Dijimos hace rato, hemos empoderado demasiado a las autoridades de la familia, de la escuela o de la iglesia. 2. Aprende a filtrar los mensajes que oyes de su boca, que salen de su boca. Lo que decidimos escuchar y lo que decidimos aceptar como nuestro es lo que nos enferma y nos detiene. Me pueden decir misa, pero lo que yo acepto de lo que dijeron de mí es lo que me enferma y lo que me detiene. Entonces ten en cuenta que con lo que aceptamos de estos personajes anulamos, postergamos o generamos nuestro éxito. Yo quiero Sí, compartir, ¿no? sí. Bueno, que decía, una vez escuché una prédica donde es como si nosotros dejáramos que nuestro CPU, a nuestra mente, entrara un virus, pero nosotros tenemos el poder de eliminarlo. Y debemos estarlo desinfectando continuamente. Así es. No permitir. Y es la importancia de estar actualizando inclusive el software del antivirus, ¿no? Y continuamente dice, se tiene que actualizar, ¿no? Para que pueda estar combatiendo, ¿no? Me gustó mucho y me sacudió este escrito de San Bernardo de Claraval. Dice, la culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento. Si estoy lleno de culpas, es porque yo consentí Que entrara. Si estás lleno de culpa es porque también crees lo que se dice de ti, o sea, lo compartes. Yo consiento, yo comparto. Es como en el pasaje están los discípulos y los fariseos. Entonces, cuando los fariseos acusan, el discípulo dice, sí es cierto, estoy cometiendo una falta. Entonces, por eso se sintió condenado, o sea, compartió la creencia. Sí. En el caso del pasaje de Marcos, afortunadamente estaba ahí Jesús para poner en su lugar a los escribas y los fariseos. ¿También te acuerdas que un día lo juzgaron porque curó en un sábado? Ah, sí. ¿No? Ah, sí, También le dijeron, sí. ¿cómo? Entonces, si algo tenían los fariseos era experiencia en meter culpas, porque a través de meter culpas pueden manipular a la gente. Esos son todos los puntos, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de mensajes de los meteculpa. Ya dijimos que los meteculpas son gente que o está en mi familia, o está en la iglesia, o está en mi escuela. Y ellos tienen mensajes que debemos aprender a filtrar. En cuanto se suene, se diga el mensaje, debería nuestro coche, como la computadora del coche, empezar pit, 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 y así como filtrarlo y elimínalo, ¿no? Entonces venga de quien venga de mi pastor, venga de mi maestro, venga de mi papá, de mi mamá, de mi tía, mi tío, de mi esposo, mi esposa, de mi hijo. Yo tengo que aprender a filtrar. Primer mensaje. Sigue participando. Entonces, cuando vas al cajero ahí en los supermercados, un boletito de la suerte, ¿no? Por 10 pesitos, ¿no? Y ahora pues sale. No te sacaste nada. Siga participando. O sea, le raspas y dice sigue participando, ¿no? Primer mensaje. Sigue participando. ¿Qué significa esto? Ya casi. Lo hiciste bien, pero ¿qué crees? No es suficiente. Para ellos, los meteculpas, hagas lo que hagas, algo te faltó. Te faltó más obediencia, si es tu papá, o si es tu líder, más oración, si es tu pastor, más ofrenda, más estudio, si es tu profesor, más compromiso, más disciplina, más apoyo económico, si es en tu familia. Algo te faltó. Sí, hiciste, pero
orar más, hay que ayunar más servicio, más asistencia a todos los eventos, conciertos, dijimos encuentros, encuentros, y bueno, ya vienen los encuentros ahí en los chinelos de Tepoztlán, vamos al 13 de febrero. Los encuentros. Porque los pastores y sacerdotes son expertos en presentarnos a un Dios insatisfecho continuamente. Más oración, más ayuno, más servicio, más compromiso, más santidad. Y vas a la iglesia y híjole, te quedas insatisfecho porque dices, no, pues Dios no le agrada nada de lo que hice. Me llama la atención este letrero, ¿verdad? 21 días de ayuno y oración, y se convoca. Y yo no estoy diciendo que esté mal ayunar, pero igual no entras al programa de ayuno, ¿no? Y hay pastores que los he visto, he estado en las congregaciones, ¿no? A ver, quiero que levanten su mano todos los que están ayunando, ¿no? Y pues la mayoría puede, ¿eh? Ahora quiero que levanten la mano todos los que no están ayunando. Te quedas así. A ver, pasen para acá, díganos por qué no están ayudando. Ay, pero qué bonito es llamarse mujeres guerreras, princesas del Altísimo. Oh, qué rimbombante, ¿no? No, yo soy de las princesas guerreras, de las hijas del Altísimo, ¿no? Mujeres guerreras, princesas del Altísimo. Y eso no se dice. Ya se puede hacer sus gafetes y las coordinadoras. En la familia, esta calificación no es suficiente. Digo, no me mato todo el día trabajando para que tú vengas con 8 y 9, ¿no? Hija, tú eres de 10, porque tú eres hija mía o hijo mío, ¿no? Tú eres de 10. O te puede decir, le dijo a la mamá, o la mamá o el papá le dijo, dices que me quieres, pero no me has sacado a pasear, no me has llevado allá, no me has comprado esto, pero tú dices que me quieres. En la escuela, si tú hubieras estudiado más, si hubieras venido ese día, si no hubieras faltado, y los maestros son expertos en meternos culpas. Segundo mensaje, mi dolor es más grande que el tuyo. Hagas lo que hagas y digas lo que digas, nunca les ganas. Porque nadie ha sufrido como ellos. Nadie se siente tan solo, tan vacío como ellos. Es que si tú supieras los pensamientos que pasan por mi cabeza, si tú supieras los dolores que experimento, si tú supieras la soledad que me embarga cuando ay, papá y mamá, pero les puedes decir que no tienen esto, pero nunca les ganas. Nadie sufre como ellos. Y tú eres un egoísta, eres un insensible si no haces lo que ellos piden, como lo piden, cuando lo piden. Y luego te dicen, pero ruego a Dios que nunca estés en mi situación. ¿Cómo ruego a Dios que nunca sufras, igual como yo estoy sufriendo? Porque ahí sí vas a sentir. Pero hay un Dios que todo lo ve. No, hombre, después de esa plática con tu mamá o con tu tía o con... sales jorobado después de esa charla, ¿no? Y ya no te sabe la comida, ya le quieres comer, y decíamos hace rato, comes lo que sea. Tercer mensaje, tú eres responsable de lo que hice. Y ahora resulta que fuimos nosotros los culpables de sus desgracias, de sus angustias y de sus decisiones. Resulta que fueron nuestras palabras, nuestras acciones o nuestras omisiones las que les orillaron a actuar de determinada manera. Y entonces, no me casé de nuevo por ti. No dejé a tu padre por ti. No terminé mi carrera por ti. Y ahora me pagas con esto. Pero está bien, vete y déjame aquí. Estos son mensajes que
En cuanto los oigamos, deberíamos ir como batearlos, hacernos expertos en batearlos. Tercer cosa que hay que hacer: no des más peso a la opinión personal de ellos. ¿Quiénes son ellos? Pastores, papás, maestros, hijos, antes que a tu prudencia y buen juicio. La semana pasada hablamos acerca de que Dios nos confirió en el soplo de vida sus cualidades, sus características. Y tenemos prudencia, claro que sí, tenemos un juicio, dada por la experiencia, dada por el ADN de Dios, pero a menudo hacemos a un lado esto, el sentido común, y creemos ciegamente lo que nos dicen. La culpa nos lleva a olvidar lo que sentimos y necesitamos, nubla nuestros derechos, convierte nuestras prioridades en necesidades secundarias. Y le otorga la opinión a las necesidades de los otros un lugar de urgencia y prioridad y superioridad. Es decir, lo mío no cuenta. Quede como secundario. Lo que importa es tal o cual objetivo. Sea de tu papá, tu mamá, o sea de tu pastor. Superior. En el entendido de que su opinión es eso, su opinión no es la ley de la vida, tampoco es el decálogo sagrado. Su opinión, del pastor, de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu profesor, es eso, su opinión. De hecho, lo que yo estoy diciendo aquí ahorita también es mi sugerencia, mi opinión en base a mi experiencia, pero pues no es ni el decálogo, ni es la Torah, ni nada. Desde chicos se nos hizo creer una mentirotota: hay que satisfacer los gustos de los demás antes que los nuestros. Entendimos que necesitábamos ser abnegados para poder ser aceptados y no nos dimos cuenta del significado de este acto. Y entonces no descubrimos, y hay gente que no ha descubierto, que la abnegación no es una virtud. Es un acto contraproducente que ejercemos continuamente sobre nuestra propia vida. En el entendimiento de que no fuimos creados para vivir de limosnas, de que no somos lisiados afectivos, Dios no nos hizo ahí. No nos dio Dios un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de dominio propio. Nadie tiene derecho a castrar nuestros sueños más profundos ni a asegurar infaliblemente que es lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Nadie. Mi papá insiste que seamos contadores como él es contador, ni el pastor que dice que tenemos que hacer o tal o cual cosa, ni el maestro que dice que tú no sirves para esto. El hombre propone sus caminos y Dios endereza los pasos. No le toca a Dios proponer los caminos, el hombre propone sus caminos. Y Dios, esto es lo que que quiero hacer, bendícelo, corrígeme, y Dios hace eso. Hay gente que está esperando que Dios le diga, ¿qué tengo que hacer? Al hombre le toca proponer sus caminos y Dios endereza sus pasos. Pero eso no es lo que se enseña en las iglesias. La felicidad y el éxito, la desdicha y el fracaso son resultado solo de nuestras propias decisiones. 5. Atrévete a enfrentar el rechazo de esas autoridades. Y te vas a dar cuenta que ni te mueres, ni te vas al infierno, ni pierdes tu valor como ser humano, ni pierdes tu salvación. ¿Qué es lo que nos han dicho? Y me gusta lo que dice Woody Allen. No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es esta: complacer a todo el mundo. Si somos infelices, es porque hemos estado ocupados tratando de agradar a todo el mundo antes que a nosotros mismos. Hemos estado encargándonos de responsabilidades equivocadas que, si nos pusiéramos seriamente a analizar, nos daríamos cuenta que pertenecen a terceros. Para empezar, al mismo. Que sea feliz no es mi responsabilidad.
Que disfrute la vida no es mi responsabilidad. Que sea sano no es mi responsabilidad, excepto que sea mi bebito, ¿no? Cachetes, nieto. Es irresponsable de que venga, de que coma, de que duerma, de que esté bien. Pero yo no soy responsable de él. Si disfrute o no disfrute la vida, es su responsabilidad. Desperdiciamos horas y horas y horas y más horas tratando de agradar, tratando de no contradecir a otros, más que en ocuparnos de nuestra propia vida. En esa vorágine de ser aceptados, nos olvidamos de que primero necesitamos respetarnos a nosotros mismos y aprobarnos para poder ser aceptados por el otro. Y dice Paulo Coelho, si vives para agradar a los demás, todos te amarán, excepto tú mismo. Y sí, agradaste a todo el mundo, pero cuando estás a solas dices, ay, qué carajos, ¿por qué carajo no enfrento eso? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no lo puse en su lugar? ¿Por qué no le cuestioné? ¿Por qué no dije no? Porque nada es para siempre. El mandato bíblico, Mateo 19:19, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. No dice, amarás a tu prójimo por encima de ti mismo. En la medida en que me amo, amo al otro. Consumimos todo nuestro tiempo erróneamente. Y cuando nos preguntamos, ¿a dónde se fueron tantos años de mi vida? Si somos honestos, la respuesta sería, malgastamos el tiempo que necesitamos para ocuparnos de lo prioritario e importante nosotros mismos. ¿Y en qué lo malgastaste? En agradar a todo el mundo. Seis. No te esfuerces por entenderlos. No pierdas tiempo analizando. Es que ¿por qué son así? Padre, ¿por qué eres así? Tía, ¿por qué eres así? Hijo, ¿por qué es así? Pastor, ¿por qué hace eso? Eso lo dejas al psicólogo. Y como consejo no pedido, consejo no recibido, el psicólogo hará ese trabajo de análisis. Si es que vale la pena y si es que el otro lo quiere, ¿verdad? Si no, pues ¿por qué lo haces? Pero desgastamos mucho tiempo, o gastamos mucho tiempo en, ay, pero es que ¿por qué así es? Pues es mi papá, no debería hablarme así. Quiero pensar en Cam, ¿no? ¿Por qué mi papá me maldijo? Pues además estaba rebriago. ¿Y yo qué cosa es lo que hice? Nomás le fui y le dije a mis hermanos, mi papá está todo borracho y desnudo ahí. Papá, ¿por qué me maldijo? ¿Por qué me dijo que yo voy a ser el más bajo de todos mis hermanos? Y puede estarse las horas atormentando, pobre Cam. Como tú comprenderás que lo haces también muy a menudo, ¿no? Sea por su infancia, haya sido toda jodida, como haya sido, todos, sea por su programación, sea por su religiosidad, sea por su terquedad, porque no son nada como tercos más que mulas, ¿verdad? Sea por su pensamiento concretote. Así son, y tu sufrimiento no los va a cambiar. Tus clamores no los van a cambiar. Ya no me trates así, ya no me hables así. Papá, ya no me hables así. Pastor, ya no me diga eso. No gastes tiempo valioso en entenderlo. Ese tiempo ocúpalo en renovar y reprogramar tu mente. No gastes tiempo valioso, porque nos podemos usar el tiempo ahí. De hecho, la tendencia es a pasarnos ese tiempo, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Y finalizando. ¿Sí filmando ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Déjeme ya aterrizar. Mire,
El cielo va a estar lleno de gente, de personas, de buena gente. Muchas de ellas se pasaron de buenas gentes. El cielo va a estar lleno de gente sumisa y sus mensos. Sumisa y sus mensos de estas autoridades. Amo mucho a mi papá, pero cuántas burradas y cuántos mitos y cosas que se han sacado. Y si no las cuestiono, fregado de mí. Y a cuántos pastores que han sido mis autoridades, y si no cuestiono lo que han dicho, hombre, estaría panzón, calvo, diabético, desviado, de veras, porque son expertos en condenar. En el cielo va a haber gente que fueron todos los días a su iglesia, a todos sus eventos, oraron mucho, ayunaron mucho, fueron líderes de 20 células de estudios en casa. Nunca contradijeron a su pastor, nunca contradijeron a su párroco, nunca contradijeron a su papá, a su mamá, a sus maestros. No se casaron por no dejar solos a sus papás. Le prestaron dinero a todo mundo que les pedía prestado, porque eso hace un buen cristiano, un buen hijo. Es importante señalar que como la salvación no es por obras, sino por fe. Por supuesto van a estar en el cielo, no por todo eso que hicieron, sino por haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Porque la salvación no es por obras. Pero eso lo opacan las autoridades y hacen ver que las buenas obras, la obediencia estricta, es el pase hacia el cielo. La pregunta es, de todos ellos, ¿cuántas de esas personas en su vida fueron gente que encontraron satisfacción en su existencia? ¿Cuántos realmente estaban satisfechos en lo que estaban haciendo? Si hablamos de vida eclesiástica, ¿cuántos realmente estaban satisfechos en ser el líder, el encargado? ¿Cuántos de ellos cumplieron con sus sueños personales? Como dijimos hace rato, ponen a un lado la persona culpable, pone a un lado, se nos ha enseñado a hacer a un lado nuestros sueños, nuestras prioridades, por agradar y cumplir antes los de los otros. ¿Cuántos de ellos, a partir de sus logros, no los logros de sus padres, no los logros de sus pastores, no los logros de sus maestros, cuántos de ellos a partir de sus logros, después de muchos fracasos, porque de eso se trata la vida, de muchos fracasos, cuántos de ellos después de haber superado el embate de sus mete culpa, supieron convertirse en verdaderos mentores sanos de otros? ¿Cuántos? Estarán en el cielo, pero ¿cuántos realmente fueron mentores sanos? Y termino. Dios no es ningún meteculpas. Eso sí me importa dejar por sentado. Pablo en Romanos dice: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él, al margen de oración, de ayuno, de compromiso, Dios nos puso en una relación correcta con Él. Verso 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Imagino a Jesús diciendo: déjalo, está creciendo, dale chance, papá. Se tropezó, pero esa es la vida. Vamos a echarle una manita, mira, para que ahora sí lo logre. Eso es lo que hace Jesús. ¿A dónde está? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Verso 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones?
Ahora, ¿por qué podemos tener problemas y aflicciones? O si negamos algún bien, ¿no? ¿Por qué podemos tener problemas y aflicciones? Pues por equivocarnos, por tomar malas decisiones, ¿no? Por no haber sido sabio. Pero es parte de la vida. Dice verso 37, claro que no. Verso 38, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy,